¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el asalto a la Embajada de México para secuestrar a Jorge Glass con otro notable invitado, Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, directamente desde Bogotá. Ernesto Samper, una cálida bienvenida al programa. Hola, un cordial saludo a todos los televidentes. Definitivamente, presidente Samper, estamos frente a un acto inusual en donde hubo un asalto a la Embajada de México en Ecuador para secuestrar al ex vicepresidente. Estamos hablando de Jorge Glass, que estaba bajo asilo político. Su reacción. Pues de preocupación, como todos los países, porque de alguna manera el gobierno de Ecuador está violando simultáneamente dos normas sagradas en la diplomacia internacional. La primera, muy propia de nuestra región, que es el derecho de asilo, que está consagrado pues institucionalmente y del cual tenemos casos históricos. En Colombia lo sentimos, por ejemplo, con el caso de el asilo de Haya de la Torre hace muchísimos años. Y en segundo lugar, porque la violación de un recinto diplomático, cuando hay un mundo que comienza a confrontarse y comienza a tener problemas, inclusive de enfrentamiento armado, pues es una muy mala noticia, porque quiere decir que ya ni siquiera lo que fue pactado como especies de zonas sagradas, que eran los territorios de las embajadas, son respetados. Así es que yo creo que Ecuador cometió un error fundamental con esto, y creo que de alguna manera está conectado con lo que ha venido pasando en Ecuador, sobre lo cual sería interesante profundizar un poco. A mí me parece que Ecuador está viviendo, Jorge, un periodo de colombianización, pero con el modelo de Colombia en los años 80, que es el modelo de Pablo Escobar, del narcoterrorismo, cuando nos dimos cuenta aquí en Colombia de que la lucha de los carteles no era una lucha por el tema de las drogas, sino era una lucha contra el Estado de Derecho. Y en ese sentido, si ellos no entienden que ese es su cometido, y que eso es lo que están buscando las organizaciones criminales que se han venido pasando de Colombia hacia Ecuador, y si no adoptan un modelo de Colombia en los años 90, pues va a ser muy difícil que salgan adelante. ¿Cómo interpreta el presidente Samper que este incidente se registre ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, es probable que esté de alguna manera conectado con lo que entiendo que es un proceso electoral para elegir el propio sucesor del presidente Noboa, y que aquí haya la intención de hacer unos méritos especiales de cara a una consulta popular. Me parece que eso podría ser una razón de que entiendo que está prevista una consulta popular para los próximos días, de tal manera que ahí yo veo que puede haber una conexión, pero también puede ser el resultado de esta polarización tan profunda que tiene Ecuador desde que salió el presidente Correa. No han parado de producirse un realineamiento de fuerzas apoyadas en las redes sociales, que son las que están produciendo este fenómeno de polarización ideológica tan fuerte en América Latina. Usted no compra el argumento, o sí compra el argumento que esgrimió la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, que decía que acá no estamos hablando de un asilado político, en el caso de Jorge Glass, el ex vicepresidente, sino estamos hablando de un prófugo de la justicia. Y le sí hago un pequeño desvío porque yo sí entrevisté a Jorge Glass antes de que entrara y tomara este asilo político. Y esto de el prófugo de la justicia es entre comillas, porque cuando usted escucha la otra cara de la moneda, esto empieza con, según Jorge Glass, con un pedido que le hace en ese momento el presidente Moreno de aceptar participar en sobornos. No acepta Jorge Glass y 15 días después lo procesan y está preso. Lo ponen 5 años preso en condiciones que él dice que es como enviarlo al infierno, y él se queja
que no tuvo el debido proceso. O sea, cuando a la versión oficial es que es un prófugo de la justicia, entre comillas, es la versión oficial de la justicia, porque la otra cara habla de que Jorge Glass es un perseguido político, por tanto México le dio entonces el asilo y no un prófugo. ¿Cómo en términos de la reacción, la versión que hace entonces Ecuador, que es un prófugo y por tanto se metió México, ingirió en la vida de Ecuador y eso le dio la oportunidad de entrar? ¿Usted la compra? Este es el resultado de la ignorancia jurídica total de los cuáles son las características del derecho de asilo. Por supuesto que todas las personas que han solicitado a lo largo de los últimos años asilos políticos, pues tienen de por sí, tienen detrás de ellos o a la justicia o al ejército o al propio gobierno, o simplemente está amenazada su vida por distintas circunstancias. Por eso el valor que tiene la figura del asilo es que el que califica si se puede o no dar el salvoconducto que está solicitando el asilado es el país que va a ser el anfitrión del asilado, no el país que en ese momento está persiguiendo al asilado. Jorge Glass ha sido una víctima, un chivo expiatorio de toda la confrontación judicial que se ha vivido en Ecuador, que tiene una profunda connotación política. Es precisamente la judicialización de la política la que está llevando a Jorge Glass, como llevó en su momento a Lula o como llevó en su momento al mismo Correa, precisamente a buscar una manera de defenderse. Y en ese sentido, pues obviamente puede existir un delito detrás de esto, pero un delito que sea el resultado de una acción injusta de la justicia. Y le pongo un caso para aclarar esto. Cuando en el caso del Perú, Alan García solicitó un asilo estando yo de presidente desde la Embajada de Colombia, siguiendo pues la saga histórica de Haya de la Torre, y a él lo acusaban de que ha tenido unos problemas de corrupción con el Metro de Lima. En ese momento la decisión que tomé de concederle el asilo era precisamente haciendo caso omiso de si esto era una persecución judicial o si estaba o no comprometido. Era claro que estaban utilizando la justicia para perseguirlo. Y eso fue lo que me llevó a darle el salvoconducto. Entonces aquí no se trata de si hay o no un delito detrás, sino si ese delito puede proceso de judicialización de la política, como creo sin duda que es el caso de Jorge Glass, porque como usted muy bien anota, Jorge, él lleva 5 años en un calvario en que lo sueltan, lo guardan, le desconocen su derecho a la libertad, inclusive ofenden su dignidad, guardándolo con los peores presos. Él ha sido realmente una víctima de todo este proceso de polarización en el cual la judicialización de la política forma parte. Y justamente los analistas, como usted observaba en el caso de que estamos a 2 semanas de un plebiscito, una consulta popular, y los analistas dicen que le está yendo mal al actual presidente Daniel Noboa, dentro de que esto podría ser la explicación por qué lanza entonces este asalto a la Embajada de México, dentro de eso es para seguir exacerbando el odio contra el correísmo, para mandar el mensaje que acá esto es como el Far West, como el lejano oeste, que él desafía a un Estado aún más grande que Ecuador, y con eso demuestra que al correísmo hay que pararlo sí o sí, porque es Satán, es un poco como decía Bolsonaro que era Lula, que la cosa era entre el mal y el bien, entre el diablo y Dios. ¿Podría ser esa explicación algo que le suena o a usted ha podido escuchar? Por supuesto, aquí hay dos elementos que se repiten en los casos de lo que podríamos llamar la aparición de un neofascismo en América Latina. El primero es la utilización del odio, del temor, del miedo como un factor de convocatoria política.
los sectores de derecha, y Novoa es un buen ejemplo de ello, están apelando precisamente con la utilización de las redes, de los medios de comunicación de los cuales son dueños los grupos económicos, están apelando al miedo, al terror como factor de convocatoria de la gente. Y obviamente está demostrado que la gente, un poco por el sentido de protección de rebaño, tiende más a agruparse con el que les da seguridad que quien les ofrece, por ejemplo, una ilusión de una mayor igualdad social, que sería el caso de los progresistas. Pero hay un segundo elemento que a mí me parece relevante, y es que estos actos que están haciendo para obtener unos espacios políticos son violando la ley, violando la Constitución. Es decir, violar la ley o violar la Constitución se ha convertido en una estrategia para producir unos resultados de opinión. Es el caso de Bolsonaro tratando de dar el golpe de Estado en Brasil, o es el caso de Bukele metiendo a la cárcel a todo el mundo, pasándose por encima de los derechos humanos, o es el mismo caso de Trump invadiendo el Capitolio porque no estaba de acuerdo con los resultados electorales. Entonces, ese pasar por encima de la ley y pasar por encima de la Constitución peligrosamente está acercando a estos grupos de derecha a un peligroso libreto de fascismo. Señor presidente, lo invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el señor presidente Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, sobre el asalto a la Embajada de México en Quito y el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, sobre el asalto a la Embajada de México en Quito y el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Pregunta, señor presidente, estamos frente a una nueva versión del Plan Cóndor, un Plan Cóndor 2.0, para una audiencia joven que no vivió el Plan Cóndor. Allí se persiguió, se secuestró, se torturó, se asesinó a todo aquel que molestaba al poder, y ahora quienes dudan que estamos frente a esto, dice, a esta versión 2.0 del Plan Cóndor, si es que existe, le han incorporado un elemento que usted lo mencionó en el primer bloque, que es el lawfare, que es la guerra judicial, para a través de esa guerra judicial asesinar, entre comillas, políticamente sobre todo a los dirigentes que son de izquierda. ¿Estamos frente a eso o es demasiado una ilusión demasiado grande? Estamos frente a un hecho todavía más peligroso que el Plan Cóndor. Es una especie de Plan Cóndor disfrazado, travesti, que pretende realmente crear, dificultar las condiciones de gobernabilidad de los gobiernos progresistas. Son golpes blandos. O sea, yo creo que la región está curada de que ocurran golpes militares violentos como los de los años 60, en que se llevaban a los presidentes, los metían en un avión y los sacaban al exterior, o los asesinaban como en el caso Salvador Allende. Aquí lo que estamos asistiendo es un libreto mucho más sutil, pero mucho más peligroso, de ir creando condiciones de ingobernabilidad para los gobiernos progresistas. El caso del lawfare es uno de ellos, que es comenzar a perseguirlos judicialmente, a perseguir sus campañas, a crear daños reputacionales en ellos, en sus familias, en crear choques institucionales con los organismos de control,
en dificultar la capacidad de defenderse ante los medios de comunicación que cada día están más apoderados por unos grupos económicos que los ponen a trabajar en función de sus intereses. Es decir, hay todo un libreto que inclusive ha sido ya estudiado en algunos círculos académicos de lo que se puede llamar el golpe pasivo o el golpe blando, que es ir minando las condiciones de gobernabilidad de estos mandatarios para que al final prácticamente no puedan desarrollar sus proyectos políticos, que es lo que finalmente les interesa a estos sectores de derecha. Y justamente lo que estamos viendo también es un nuevo elemento que me interesa su punto de vista respecto a estos viajes que hemos visto recientemente de la jefa del Comando Sur, que estuvo en Ecuador, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay. ¿Cómo lee usted esas visitas? Son el intento de recuperar la alianza con los Estados Unidos. Digamos que hay dos grandes tendencias de la política internacional en América Latina, lo que podríamos llamar el respicie polum, que es sintonizar los intereses de la política extranjera con los intereses de Estados Unidos, es decir, mirar hacia el polo, y la que predicamos los sectores progresistas, que es el respicio similia, que es el de unificarnos con nuestros vecinos, que es toda la política de construir la región y tener organismos de integración regional, que hoy día, valga la verdad, que están muy atrasados y muy desaparecidos. Pero ese intento de crear unas alianzas estratégicas se ve fortalecido por un populismo nacionalista que hay en los gobiernos de derecha, que no tienen ningún interés en avanzar en la integración ni en hacer acuerdos con sus vecinos, sino simple y sencillamente sintonizar sus prioridades geopolíticas con los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe eso. Y por eso Estados Unidos, en este momento, las visitas selectivas que hace es a los países con los cuales considera que puede fortalecer lo que podríamos llamar la nueva tendencia hoy del respice polum, que es el monroísmo, que nació hace 200 años con la doctrina Monroe y hoy está buscando unas expresiones bastante paradójicas como la de Trump, que ya no dice América para los americanos, sino Norteamérica para los norteamericanos, que es todavía peor, porque nos cierra las puertas totalmente. Y del otro lado está podríamos llamar la doctrina bolivariana, que está contenida en la Carta de Jamaica, que es la necesidad de que actuemos como región y de que construyamos conjuntamente unas respuestas. En el caso, volviendo al caso de Ecuador, hablábamos de lo puntual o curioso de que este incidente del asalto a la Embajada de México en Quito para definitivamente secuestrar a Jorge Glass se da 2 semanas antes de una consulta popular y elecciones presidenciales, estamos hablando de febrero del 2025. ¿Usted ve desde el punto de vista de desarrollo tanto político como lo que tiene que ver estratégico, que esto podría derivar en mayor tensión política y diplomática en toda la región? ¿Esto es solamente un incidente que se va a calmar o esto va a ser simplemente una llama que va a transformarse en un gran incendio? No, yo no creo que sea conveniente decir que este es un caso aislado, no, yo sí veo aquí una especie de libreto común en la región y lo veo sintonizado con intereses, por ejemplo, europeos. No es aislado el caso de Bolsonaro, con el caso de Milei, con el caso de Noboa, con el caso de Bukele, con el caso de Trump, con lo que tienen que ver ellos con Vox, que ha desembarcado en América Latina precisamente a través de estos grupos de derecha, el Vox español, o lo que podría ser los otros sectores conservadores que se están presentando en el mundo por el presidente de la India. Yo creo que aquí sí hay una polarización ideológica, especialmente propiciada por las redes, que está desapareciendo las alternativas de centro. Estamos colocando a la gente ante la alternativa de votar contra alguien y no a favor de alguien. Y eso me parece que se ve claramente en América Latina. Soy
Es decir, yo creo que nunca había estado tan desintegrada América Latina como hoy y nunca habíamos necesitado tanto la integración como hoy. Pero en estas condiciones de luces y sombras que yo veo en América Latina, que ni siquiera hemos podido superar la condición social y económica que teníamos antes de la pandemia, no hemos llegado a esos niveles todavía después de haber transcurrido 5 años. Creo que va a ser muy difícil, pero hay que trabajar por una propuesta de integración. Estamos hablando ahora de su país, Colombia. Llega entonces un presidente como Gustavo Petro, progresista, después de décadas, de muchos años de gobiernos absolutamente de derecha y que prácticamente obedecía a la agenda de una élite. Llega con una agenda para mejorar la calidad de vida del pueblo colombiano. Por ejemplo, propone, dado que el tema del cuidado de salud está en manos de un puñado de operadores, de administradores, entre comillas, de la derecha, administradores de fondos del Estado, entonces propone una reforma de salud justamente para que mejorar la calidad de vida. Se encuentra en el Congreso con gran resistencia y como en días recientes, entre comillas, tuvo una acción contra una de estas administradoras por el mal cumplimiento de sus funciones, inmediatamente le vuelven a rechazar la reforma sanitaria, la reforma de salud. Y hay muchos analistas que siguen viendo a Gustavo Petro caminando por el pretil frente a un golpe blando que le siguen tratando de dar, entre otras cosas, no le dejan desarrollar esa agenda para mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿Está en peligro la presidencia de Petro? Es decir, Colombia es un país muy institucionalista. Yo creo que desde el punto de vista de, digamos que la permanencia de Petro no está hoy día en discusión. Obviamente todos esperamos que juegue dentro de un estadio que es la Constitución y la legalidad. Mientras que él no se salga de allí, creo que no va a tener ninguna dificultad, pero sí soy consciente de que todos los mismos sectores que hace 5 o 6 años rechazaban los acuerdos de paz con La Habana, el de que se están haciendo en La Habana con las FARC, o los que están comenzando ahora mismo allí en Venezuela, o están continuando con el ELN, gracias a la actitud generosa del gobierno de Venezuela que ha propiciado estos acercamientos. Creo que esos mismos sectores que están opuestos a la paz son los que ahora están combatiendo el proyecto político de Petro. Y lo están combatiendo, y quiero subrayar este tema, de una manera poco ética, porque es simple y sencillamente tratando de quitarle sus posibilidades de gobernabilidad institucional, llevando hasta el límite sus reformas sociales, como la de salud, la de pensiones, la de educación, atravesándose a la posibilidad de que él avance hasta la política de paz total que ha propuesto, o inclusive oponiéndose a estos contactos internacionales. De tal manera que sí veo un panorama nada fácil para los 2 años que le quedan al gobierno de Petro, y espero que haya una solidaridad para que logre avanzar en su proyecto político que le sirve a todos los colombianos. Y por último, señor presidente, tenemos el tema de los BRICS. Brasil, único país de América Latina hasta el momento en integrarlo, pero un jugador clave, Lula, en proyectar y promover la integración. Tenía que entrar a Argentina, pero cortesía del ultraderechista Milei dijo gracias, pero no gracias, y rechazó su integración. Es la posibilidad, el BRICS, de contrarrestar de alguna forma el mundo unipolar que se quiere aparentemente seguir implantando y que no se mueva dentro de nuestra América Latina para que pasemos a una fase en donde un mundo multipolar permita hablar y tener relaciones con los grandes jugadores del mundo como son China, Rusia, India, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. ¿Qué ve usted como posibilidad de América Latina y el BRICS? Bueno, yo creo que el camino que se abre para la integración global y para el replanteamiento de un esquema
efectivamente multilateral de gobernar el mundo pasa por el sur. El sur es la región que está mostrando un mayor dinamismo económico, una mayor afinidad política. Y cuando hablo del sur incluyo a la China, por supuesto que es como el hermano mayor del sur. Creo que la fuerte presencia de la China en zonas como América Latina o con el África y el papel que puede jugar el Brasil mientras que esté Lula. Porque yo creo que Lula nos garantiza que haya una integración democrática del sur latinoamericano, porque lo contrario si estuviéramos con Bolsonaro, estaríamos hablando de una integración hegemónica, es decir, todo el mundo alrededor de Brasil. No, Brasil con Lula está aceptando una posición democrática y espero que continúe en eso. Y creo que los BRICS que usted mencionaba, del Banco Asiático, el Fondo de Inversiones Asiáticas, la presencia de la China, toda esta relación nuestra de hermanos con el sur, nos va a permitir sin duda abrir un esquema para un nuevo multilateralismo. Quizás, Jorge, y dejo esto como una sola reflexión, estamos llegando al peor de los mundos, y es que nosotros que creíamos superada la Guerra Fría, ahora con el tema de Ucrania, la participación de la OTAN, de Rusia, nos estamos dando cuenta que la Guerra Fría está viva, pero también estamos viendo que hay otras potencias que pueden jugar en ese papel, como el caso de la China, y jugar positivamente. Así es que hay que repensar el mundo. Una cosa sí tengo clara, que la desglobalización que hemos vivido en los últimos años, como resultado de la dolarización de la globalización, hay que suspenderla. Sanciones como las que le están aplicando hoy día justamente a Venezuela o a Cuba, que están aplicándosela a 20 países, y no solamente Estados Unidos, sino Europa, tienen que desaparecer si queremos realmente crear una globalización democrática y justa para todos los países. Presidente Ernesto Samper, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muy contento de estar nuevamente en tu sintonía.